Vamos a iniciar de nueva vez con una sesión de meditación. Y de nuevo volvamos a la práctica de pacificación, particularmente la recolección de la respiración. Recordemos que el objetivo de este sistema contemplativo es refinar la concentración, la focalidad de la atención en términos generales. Tengan también presente que desde la perspectiva de la filosofía contemplativa del budismo y particularmente de la tradición indotibetana, si bien este tipo de aproximación contemplativa se exalta como valiosa, importante, significativa, al mismo tiempo se le interpreta como un medio pero no un fin. ¿Sí? La razón por la que se subraya esta observación es muy importante dentro del ámbito de la historia de la filosofía contemplativa budista en general y opera de hecho como una observación crítica a la herencia que recibe en torno a la ciencia del samadhi de la cultura contemplativa del hinduismo, particularmente de aquellas que nacen coetáneamente con el budismo en el Valle del Indus, como también es el jainismo. Tendrán ustedes presente que Siddhartha Gautama, el Buda histórico, se forma en el contexto de la tradición contemplativa de la ciencia del samadhi de la India clásica. Logra, acorde a la propuesta y narrativa de la tradición, el resultado o arriba a la dimensión pinacular de el éxito en este tipo de entrenamiento, y lo que en esencia descubre es que a pesar de todas las beldades que le acompañan, dado el hecho de que la funcionalidad mental depende en buena medida del desarrollo de la atención sostenida, que desgraciadamente en sí misma, por lo menos como una herramienta aislada, esta tiene una limitante importante. Y esta es el hecho de que no puede en sí erradicar el velo de las aflicciones mentales y emocionales. Sobre el entendido que son esas aflicciones mentales y emocionales las que operan como la base, como el referente o fundamento de nuestras dificultades y conflictos recurrentes, al mismo tiempo de la fuerza compulsiva que nos impulsa al renacimiento habitual e inercial, lo que llamamos samsara en términos generales. Que la práctica del samadhi puede en efecto y temporalmente disminuir la intensidad de esas aflicciones, y esto es importante y valioso, pero que su limitante radica en el hecho de que no ataca estas aflicciones de raíz. La causa fundamental de las aflicciones no es la ausencia de la concentración o la atención. Esa es una causa cooperativa de las aflicciones. Pero ¿cuál es la causa sustancial? La confusión, la ignorancia. Ese crónico desconocimiento de la naturaleza de las cosas. Por lo que recordarán la tradición budista acentúa, ¿verdad? El entendimiento que tenemos del mundo fenoménico, cómo es que todo lo que a nuestros sentidos aparece realmente existe. El entendimiento que tenemos de la manera en que nosotros como individuos existimos y el entendimiento que tenemos, hemos construido o generado en torno a la manera en que estructuramos la experiencia que tenemos y derivamos del mundo. La primaria hipótesis de trabajo de la filosofía y práctica contemplativa del Buda Dharma es el hecho de que nosotros en esencia sufrimos, experimentamos, transitamos por conflictos y dificultades recurrentes en consecuencia del hecho de que ignoramos o tergiversamos activamente la naturaleza de las cosas. Por ejemplo, ignoramos la naturaleza impermanente de los fenómenos y sobre de los mismos proyectamos una demanda de permanencia y estabilidad. Ignoramos en consecuencia la naturaleza compuesta de todo existente y le proyectamos una existencia unitaria, autónoma e independiente. Ignoramos al mismo tiempo y en consecuencia la ausencia de identidad intrínseca de todo fenómeno, externo e interno, y proyectamos una identidad de esa naturaleza que nunca ha existido, que no existe y no puede sustentar existente alguno. Y al mismo tiempo concebimos que las cualidades sustanciales que nosotros identificamos en los fenómenos son intrínsecas a ellos, cuando en realidad dependen de la designación conceptual del individuo. Y esta es la causa de nuestras dificultades y problemas recurrentes. El hecho de que no solo no percibimos las cosas como son, sino que las interpretamos de una forma contraria a como existen. Si nosotros realmente deseamos liberarnos de las causas del sufrimiento, el desarrollo de la concentración es insuficiente. Necesitamos cultivar la sabiduría.
entendiendo por sabiduría evidentemente algo mucho más amplio, más ambicioso de lo que concebimos por ese término. Sabiduría en el contexto del Buda Dharma no es, por ejemplo, el conocimiento del nombre de las capitales de la República Mexicana, ni el poder citar de memoria las poesías de García Lorca. Lo que el budismo entiende por sabiduría es la correcta comprensión de la manera en que las cosas son, en oposición de la forma en que éstas aparecen. La metáfora que podríamos utilizar, ¿no?, es aquella que se emplea en las enseñanzas propias del ñalam, esto es de las yogas del sueño, ¿verdad? La idea es que el ensoñador pueda develar la naturaleza ilusoria de las apariencias, esto es que pueda hacerse lúcido dentro de un sueño y al actualizar esa lucidez, reconocer que los sueños aparecen de una forma distinta a como existen. Esto no es lo mismo que afirmar que no existen, porque aparecen, porque manifiestan eficacia causal. Eso quiere decir que los sueños producen efectos, y esto es cierto, ¿no es cierto? Los sueños producen efectos, ¿sí o no? Un sueño puede determinar una condición mental y emocional al transitar al estado de vigilia. Y evidentemente dentro del ámbito del sueño, el contenido de los sueños no determina la experiencia que tienes. Por lo tanto, los sueños tienen o no eficacia causal. ¿Producen efectos? Y este es el criterio primario que se utiliza dentro del ámbito de la filosofía budista para determinar si un fenómeno es real. Un fenómeno es real si manifiesta eficacia causal, si produce efectos, y un fenómeno es real si aparece. Así entonces, los sueños aparecen, manifiestan eficacia causal, por ende son reales. Pero el punto no es entonces si existen o no existen, ¿no?, tomando como un dado el hecho de que existen, sino aquí la controversia es si existen como aparecen. Ahora, cuando nosotros transitamos por la experiencia onírica y lo hacemos inconscientes de su naturaleza ilusoria, esto es, cuando soñamos pero no somos conscientes del hecho de que estamos soñando, ¿cómo es que esas apariencias se manifiestan? Como si estuvieran dotadas de realidad objetiva. Eso en esencia quiere decir que pareciese a nosotros que esos fenómenos existen como a nosotros aparecen, independiente del acto de soñarlos, ¿no es cierto? De la misma manera nosotros sentimos e interpretamos estos fenómenos están dotados de cualidades sustanciales. Por ejemplo, cuando en un sueño interactúas con un estímulo que a ti aparece como agradable, y esta es una expresión importante y precisa, que a ti aparece como agradable. Es en sí una clarificación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros interactuamos con un estímulo agradable en el sueño, tenemos la certeza de que ese sueño es agradable por sí mismo y lo es independiente al individuo que lo experimenta. No se diga al hecho de que el individuo que lo experimente en el contenido de un sueño lo está soñando. Esto es, ese fenómeno no existe independiente de la designación conceptual de quien lo sueña. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros transitamos por la experiencia onírica y lo hacemos inconsciente de su naturaleza, naturalmente concebimos esos estímulos como dotados de realidad objetiva, como si existieran de forma autónoma o independiente al individuo que lo sueña, como si estuvieran dotados de una identidad intrínseca, como si el pastel de chocolate en el sueño existiera como a mí aparece por sí mismo, y al mismo tiempo inferimos que pues la sensación, por ejemplo, gratificante que experimentamos en un sueño al comer una rebanada de chocolate es producida por el chocolate, cuando en realidad no hay tal chocolate independiente al individuo que lo sueña. Por lo tanto, ¿qué o quién es el que genera esa sensación de agrado? La propia mente. Pero esto es algo que nos pasa del todo desapercibido. Y en consecuencia, ¿cómo nos vinculamos aún dentro de un sueño con ese estímulo? Compulsivamente, esto es ya sin opción, a través de estructuras mentales, cognitivas y emocionales, como es el apego o como es la aversión. Cuando a nosotros aparece un estímulo como agradable, nos vinculamos con este con apego. Esto es compulsiva, habitual, inconscientemente exageramos sus cualidades positivas. Le proyectamos cualidades positivas que nunca tuvo, que no tiene, que no tendrá. Escondemos sus cualidades negativas. ¿No es cierto? Nos aferramos empecinadamente a ese punto de vista. Dentro del sueño puedes pelear por el pastel de chocolate. Puedes defenderlo con toda tu energía y talento. Puedes combatir a alguien que te pide un cachito del mismo. ¿No es cierto? Y al mismo tiempo como abrazas a ese pastel, dentro de un sueño en el que no eres lúcido, como si realmente existiera como una fuente o causa
confiable del placer que experimentas al degustarlo. Ahora, ¿qué sucede en el instante en que te haces lúcido? En que, aunque sea momentáneamente, te velas, descubres la naturaleza de esa experiencia, te das cuenta que estás soñando. Simultáneamente evidencias el que esa apariencia es ilusoria, que aparece de una manera pero existe de otra, ¿no es cierto? Aparece como si existiera independiente al individuo que la sueña, pero no es otra cosa que una designación conceptual de quien la sueña. Aparece como estable cuando es inestable, aparece como sólida cuando no es sólida, aparece como unitaria cuando está compuesta de partes, aparece como si estuviera dotada de una identidad intrínseca cuando la identidad que tiene es relativa y temporal, aparece como poseedora de cualidades sustanciales cuando esas cualidades no son más que la consecuencia de la designación conceptual del ensoñador. Así entonces, en el instante en que la persona se hace lúcido en un sueño, simultáneamente y curiosamente sin esfuerzo alguno, ¿de que se libera? Del apego y de la aversión. Porque ¿cómo vas a tener apego a lo que reconoces como una mera designación conceptual de quien sueña? ¿Y cómo vas a experimentar aversión para con aquello que reconoces como no separado de tu propia mente? ¿Me doy a entender? ¿Cómo tener aversión a la suegra de un sueño si eres consciente de que le estás soñando? ¿Verdad? ¿Y cómo tener apego a un Ferrari en el sueño si eres consciente de que éste no existe independiente del acto de soñarlo? Entonces, en ese instante te liberas de una influencia tiránica. Esa influencia tiránica es la de las meras apariencias. Ahora, la tradición budista afirma que la experiencia por la que transitamos en el estado de vigilia no es distinta a la que transitamos en el sueño onírico. Afirma el hecho de que el estado de vigilia es una clase especial de sueño. Se diferencia de la experiencia onírica por una variable, el hecho de que la experiencia de vigilia está limitada por los estímulos sensoriales externos, en contraste a la experiencia onírica, que es una clase especial de percepción ausente de las limitaciones de los estímulos sensoriales externos. Esto es, en los sueños todo lo que percibes no es más que una designación conceptual de quien lo sueña. En el estado de vigilia, lo que tú percibes puede existir independiente a ti, pero la experiencia que tienes de aquello que experimentas en el estado de vigilia depende de tu designación conceptual. Es desde esa perspectiva que nosotros estamos ensoñando el mundo. Desde esa óptica que nosotros experimentamos este entorno de la misma manera que lo hacemos un sueño. Ahora, así como podemos transitar los sueños consciente o inconscientemente, no lúcidos o lúcidos, se afirma podemos transitar el sueño de vigilia de la misma manera, o lúcidos o no lúcidos. La experiencia que tenemos del estado de vigilia cotidianamente no es lúcida. ¿Por qué? Porque nosotros no reconocemos la naturaleza ilusoria de esas apariencias y las tomamos tal y como a nosotros aparecen, las evaluamos en consecuencia de cómo meramente aparecen. Y no tenemos el hábito, no hemos generado la disciplina de pausar y siquiera preguntarnos cómo es que esas apariencias existen. Recordarán que en la tradición budista se dice que para poder tener éxito en la yoga del sueño hay tres prerequisitos fundamentales. El primero de estos es lo que se describe como una férrea motivación. Y la motivación para detonar la lucidez en el sueño es el recurrentemente preguntarte si el sueño es un sueño. Y la motivación es también recurrentemente generar la determinación de aprender al sueño como un sueño. ¿Sí? Ahora, esto es muy importante porque ¿con qué limitante tenemos que contender al transitar del estado de vigilia al estado de la experiencia onírica? La amnesia. Entonces, ¿qué pasa cuando transitas del estado de vigilia al estado del sueño? Se te olvida preguntarte si estás soñando, ¿verdad? Y en el momento en que se te olvida preguntarte si estás soñando, ¿qué pasa con las apariencias? Te esclavizan, puesto que les atribuyes realidad objetiva. Ese es un pequeño samsara. ¿Me doy a entender? Eres ya atrapado por ese pequeño samsara. Esta es la razón
Por ejemplo, en la yoga del cuerpo ilusorio lo que se busca es que durante el estado de vigilia generes un nuevo hábito. ¿Y cuál es ese hábito? El preguntarte recurrentemente cuál es la naturaleza de las apariencias a las que te ves expuesto. Si realmente existen como a ti se presentan, o si son ilusorias como lo son los sueños. Cuando tú te habitúas a establecer lo que se llama ese eh, examen de realidad, ¿verdad? En donde recurrentemente en diferentes momentos del día pausas y te preguntas, ¿estoy o no soñando? Ahora, ¿cuál es la respuesta? Aún en el estado de vigilia. Cuando te preguntas, ¿estoy o no soñando? La respuesta es positiva. Estoy soñando. Ahora, ¿en qué sentido es que estoy soñando? Que estoy fabricando mi experiencia en dependencia de la interpretación que tengo de ella. Ahora, esto no corresponde a mi experiencia, porque en mi experiencia ordinaria, ¿qué certeza tengo? Que mi experiencia corresponde objetivamente al entorno al que me veo expuesto. Y que de hecho esa experiencia por la que transito es la única posible, es la única avenida con base en la cual puedo interactuar y vincularme a esta particular experiencia. En otras palabras, le atribuyo realidad objetiva a esa cognición. Ahora, ¿eso se enraiza en la realidad o es una falsedad? Se los pongo de una forma muy sencilla. Solo existe una manera de interactuar y reaccionar a un estímulo, a una condición y circunstancia determinada. ¿O hay tantas maneras como personas? A ver, piensen en eso, ¿no? Solo hay una manera de reaccionar a una condición y circunstancia. O la manera en que nosotros respondemos a esa condición y circunstancia enteramente depende de cómo la misma a nosotros aparece. Del todo depende de la manera en que nosotros la interpretamos, la decodificamos, de la estructura de interpretación que traemos a esa experiencia, que al mismo tiempo es consecuente de una variedad de distintos tipos de condicionamientos. ¿Cómo reaccionas a un problema cuando tienes hambre y eres hipoglucémico? ¿No? Por ejemplo, en mi familia era perfectamente conocido en consecuencia de la experimentación empírica que mi padre, si no comía a una cierta hora y con cierta frecuencia, perdía sus cabales, ¿no? Esto era conocido por todos, menos por él. O sea, todos sabíamos claramente cuál era el detonante de su humor, menos él, dado el hecho de que no lo corregía con algo tan sencillo como comer algo que equilibrara su azúcar, ¿verdad? Una solución instantánea al problema. Pero así sucede. A menudo todo mundo conoce nuestras aflicciones, menos nosotros. Y cuando te preguntas por qué, la respuesta preferida de mis maestros tibetanos era muy simpática, la recuerdan, ¿no? Pues no será porque eres tan brillante, ¿sí? La razón por la que el único que desconoce la causa y detonante de sus problemas eres tú es porque eres muy pendejo o muy perezoso, ¿no es cierto? Porque no sujetas tu experiencia al examen, porque no tienes un compromiso de hacerte lúcido. No haces un recuento cotidiano de ti mismo. Has perdido la totalidad de ti mismo. Vives en piloto automático. Y eso es un cumplido, porque la mayoría de nosotros vivimos amnésicos. El mismo fenómeno que acontece en el trance entre el estado de vigilia y la experiencia onírica. ¿Verdad? Has vivido tu vida en el estado de vigilia. Transitas al estado onírico, la olvidas en su totalidad. Ahora abrazas las apariencias visionarias del sueño como totales. Les atribuyes realidad objetiva y gradualmente te distancias de la memoria del estado de vigilia, hasta que eventualmente el estado de vigilia a ti aparece como un sueño y las apariencias visionarias de la experiencia onírica aparecen como reales. Y eventualmente olvidas la totalidad de las memorias y apariencias de vigilia y eres consumido meramente por las apariencias del sueño.
Y nunca pausas y te preguntas si estás durmiendo, si estás soñando. Por lo tanto, no puedes detonar la lucidez. ¿Bien? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, el primer requisito para poder ensoñar es una poderosa motivación para mantener la lucidez en el sueño. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo requisito? ¿Lo recuerdan? Una correcta metodología. Y aquí la tradición tibetana es simpática, tiene un dicho famoso que dice, aquellos que cultivan y trabajan con métodos fantasiosos obtienen resultados fantasiosos. ¿Sí? Entonces, si ustedes ponen en práctica la sofisticada metodología de Walter Mercado, pues van a obtener un pésimo resultado. No es una metodología fidedigna, ¿no? Entonces necesitamos una técnica apropiada. Este fin de semana estaremos hablando de una colección de instrucciones que tienen que ver con este objetivo, la transformación mental, propias de la tradición de Lojong, de este gran erudito y contemplativo tibetano Yangumpa, quien viviera en el siglo XIII de nuestra era. ¿Sí? Y un último prerequisito, y el último prerequisito para ensoñar, para detonar la lucidez en el sueño, es la perfecta recolección. Entonces, para poder soñar, ensoñar, pues lo primero es que tienes que recordar los sueños de la noche. Si no recuerdas los sueños de la noche, es muy difícil detonar la lucidez en la noche. Así que si el estado de vigilia es también un sueño, ¿cuál es un prerequisito para hacerte lúcido en él? También la perfecta recolección de qué? De tu experiencia y el tránsito que en ese estado tienes, ¿no? Ahora, ¿cuál es el estado de nuestra recolección? Olvídense de algo tan ambicioso como esta vida y no consideremos la infinita continuidad de vidas previas. Digamos solo esta vida, digamos solo esta semana. ¿Cuál es el estado de nuestra recolección? ¿De cuánto es de lo que tú con objetividad te acuerdas de lo que has realizado físicamente esta semana? O lo ponemos más fácil, ¿de cuánto es lo que tú recuerdas de lo que has dicho el día de hoy? ¿Podrían ustedes reconstruir lo que hemos dialogado el día de hoy con precisión? Olvídense aprovecharlo, ¿no? Ya nos jodimos, ¿no? Y por último, de lo que han pensado, ¿podrían reconstruir la última hora? ¿Cuál es el estado de su recolección? Y se han perdido la totalidad de sí mismos, que existe como amplia posibilidad. Que se repitan, ¿no? ¿Se acuerdan la famosa expresión de Winston Churchill, quien decía que los pueblos que no aprenden de su historia están condenados a repetirla? Bueno, los individuos que no aprenden de su historia personal están condenados a repetirla. ¿Se acuerdan de una de las definiciones del samsara? De forma constante, incontrolable y recurrente. ¿Sí? Entonces, si hay algo que tenemos que actualizar, es esa capacidad, la recolección, recuperar la totalidad de nosotros mismos. ¿Sí? Y al recuperar la totalidad de ti mismo, puedes evaluar cuáles de tus actividades de mente, palabra y cuerpo son virtuosas, cuáles de tus actividades de mente, palabra y cuerpo no son virtuosas. Ahora, esa es una palabra muy conflictiva, por lo menos lo es para nuestra cultura, porque la asociamos, ¿verdad?, con la interpretación que a la misma aporta el cristianismo. Así que hay que reinterpretarla, hay que definirla. ¿Qué se entiende dentro del ámbito de la filosofía moral budista por una actividad virtuosa? Se dice una actividad virtuosa es aquella de mente, palabra y cuerpo que adviene de una correcta comprensión de la realidad y desde esa perspectiva sustancia y fortalece las causas genuinas del bienestar duradero para nosotros y los que nos rodean. Que se comprende entonces en contraste por una actividad no virtuosa. Evidentemente no lo que ustedes concebirían como algo malo, malora, perverso, ¿no? Se entiende por una actividad no virtuosa cualquier acción de mente, palabra y cuerpo que emana
de una incorrecta interpretación de la naturaleza de las cosas, o una activa tergiversación de la misma, y que así degrada, socava, erosiona las causas de la felicidad genuina en uno mismo y en aquellos que nos rodean. ¿Cuál es el motor primario por el cual nosotros vivimos? ¿Qué detona en buena medida la totalidad de nuestras acciones? ¿No es cierto la búsqueda de la felicidad? Y el deseo de trascender y evadir el dolor, ¿no es cierto? En ese mismo contexto, ¿qué tipo de felicidad buscamos? ¿Meramente temporal y relativa? ¿O en realidad aspiramos a actualizar una dimensión de bienestar duradera, genuina? Desgraciadamente esto se nos dificulta porque desconocemos cuáles son las causas del bienestar genuino. Y a menudo confundimos dichas causas con aquellas responsables del placer hedónico. O peor aún, ¿verdad? Demandamos de aquellas que en realidad producen conflictos y dificultades bienestar genuino y duradero, como la persona que fuma. ¿No? Mi madre está en este momento muriéndose ahogada después de 50 años de fumar. No importa cuántas veces sus hijos le suplicamos que dejara de fumar. No importa la evidencia que le aportamos, estadística, de la probabilidad de que terminara con cáncer de pulmón, con enfisema, que le restara entre 5 y 15 años de su vida a su existencia. No importa, no dejó de fumar. Decía que era uno de los pocos placeres que tenía en la vida. En otras palabras, identificó una causa de dolor, sufrimiento, insatisfacción, como una de bienestar no solo temporal, sino genuino y duradero, con terribles consecuencias. Si ustedes hoy le preguntan cuán, digamos, lúcida fue esa decisión, no puede más que abrazar su error y arrepentirse demasiado tarde, ¿no? ¿Y cuántas son las condiciones y circunstancias de esta naturaleza que nosotros perseguimos? Buscamos bienestar genuino en el dinero, en los bienes materiales, en los estímulos, ¿verdad?, económicos. Hacemos lo mismo en los estímulos sensoriales, en el nombre, la fama, el reconocimiento, en el poder y la influencia. Pero no somos críticos, ni siquiera pausamos a examinar la evidencia histórica. Sería suficiente para desbancar esa expectativa. ¿Es cierto que la gente más rica es la más feliz? ¿Es cierto que la más famosa es la más feliz? Aquellos que tienen mayor placer sensorial, los que cuentan con mayor poder e influencia. Porque si fuera ese el caso, ¿verdad? Pues pregúntenle a Aristóteles Onassis. Si fuera ese el caso, pregúntenle a Donald Trump, uno muy reciente y no se le ve muy contento, ¿no? Infinitamente más rico de lo que seremos nosotros en esta vida. Si fuera el caso del nombre, la fama, la reputación, pregúntenle al rey del pop, a Michael Jackson o a Britney Spears. Y ya se les fue el avión, ¿eh? Ustedes no van a lograr ese orden de fama en esta vida. Entonces, ¿por qué no aprenden de los que ya la obtuvieron? Y las nefastas consecuencias. ¿Qué me dicen de los estímulos sensoriales? Les he platicado de mi conversación hace algunos meses, ¿no?, con una famosa artista pornográfica americana. Viajaba a Washington y me tocó esta chica al lado de mí. Y como me suele suceder, por alguna razón me tuvo confianza, me compartió toda su vida, ¿verdad? Nos hicimos íntimos amigos, ¿verdad? Y fue absolutamente claro en cuestión de un par de horas que era una persona profundamente tribulada, pero una de las más famosas artistas pornográficas de su generación. No sabía cómo agradecerle porque desbancó una de mis últimas fantasías. La idea de que el sexo es una fuente genuina de bienestar duradero. Y esta era una atleta de alto rendimiento del sexo. Lo que yo ni siquiera puedo imaginar, ¿no? Claramente no feliz. ¿Y qué me dicen del poder y la influencia? Bueno, pregúntenle a Mao, pregúntenle a Hitler, pregúntenle a Gengis Khan, pregúntenle a Julio César. Y ya, si son localistas, pregúntenle a Enrique.
y van a descubrir que el poder y la influencia tampoco aportan bienestar genuino. Sí, es cierto, nos pueden aportar placer temporal, pero no genuino y duradero. Es más, el placer temporal que nos pueden aportar se envenena cuando le demandamos permanencia y estabilidad. Curiosamente, ¿no? Es como las vacaciones. Tengo como mes y medio de no tener un día libre. Todos los días he tenido eh, pues seminarios, actividades, retiros por todas partes, ¿no? Entonces, internamente estoy en el punto en donde siento que ya necesito un pequeño receso y vendrá en un par de semanas. Internamente me digo, y si tan solamente tuviera esas vacaciones, creo que ahí voy a ser genuinamente feliz, ¿no? ¿Y qué suele suceder cuando llegas a las vacaciones? ¿No? El primer día empiezas a sufrir porque se acaban y empiezas a contar los días que se acaban. Les he compartido los estudios de la Universidad de Pensilvania, ¿no? La Universidad de Pensilvania ha explorado cuáles son los momentos de mayor estrés en la vida cotidiana de un individuo urbano y han descubierto que el momento de mayor estrés es el domingo por la tarde. ¿Pero por qué? Si durante una semana de 7 días solo tenemos 2 días de asueto, ¿cómo es que uno entre estos es el momento de mayor estrés? Porque viene el lunes. No estás en el domingo, estás temeroso del lunes, ¿no es cierto? Y encontraste el momento de mayor tranquilidad es el viernes por la tarde. Es un día laboral, sigues en la vorágine. ¿Por qué es que ese es el momento de menor estrés? Porque viene el sábado, blindado del domingo. Entonces te da una sensación de estabilidad. ¿No es cierto? El Buda decía que tristemente esos son todos nuestros trucos. Esa es la manera en que nosotros administramos nuestra vida, a través en buena medida de los 8 intereses mundanos. Y estos no nos pueden aportar bienestar genuino. ¿Sí? Bien, si nada en el mundo al que nos vemos expuesto opera como una causa genuina de bienestar duradero, ¿qué detona el bienestar duradero? Tomando la metáfora del sueño, si ningún sueño nos puede aportar bienestar genuino, dado el hecho de que nada en éste existe independiente al individuo que lo sueña, ¿qué es responsable del placer y el dolor? No el entorno que se ensueña, quien lo sueña. ¿No es cierto? Así entonces, y dado el hecho de que la vida, el estado de vigilia, es una clase especial de sueño, ¿qué es responsable del bienestar genuino y duradero? ¿El mundo? ¿O la manera en que el individuo le percibe y lo interpreta? Así entonces, el objetivo fundamental de la práctica del Buda Dharma es en efecto refinar la manera en que nosotros percibimos al mundo. Primero, dotar al individuo de estabilidad, porque sin estabilidad, ¿cuál es el problema? Nunca estás donde estás. Tu mente habitualmente es arrastrada hacia el futuro y al pasado, ¿no? Hace algunos meses estaba dando un seminario en la Riviera Maya, hace un par de años me parece. Y era un festival que habíamos organizado de diálogo entre Tibet y el mundo maya, ¿no? En un hotel precioso en donde colindan varios ríos y se funden con el mar Caribe. Entonces tuve la oportunidad de llevar a mi esposa y a mis hijitas, porque no tenía que trabajar todo el día. Y entonces entre los seminarios y las conferencias salíamos un ratito a la playa y había unas tumbonas muy elegantes que daban al mar turquesa, ¿no? Y el primer día tenía al lado de mí una familia de alemanes. Y bueno, mientras mis hijitas estaban haciendo castillos en la arena, yo estaba leyendo, descansando un ratito en la tumbona, pero no podía evitar escuchar lo que los alemanes estaban diciendo. Y se pasaron toda la tarde hablando de la vacación que habían tenido el año pasado. Y nadie estaba en la playa, en el mar turquesa, aprovechando esa oportunidad, ¿no? Al día siguiente volvimos a la playa y me tocó una familia de mexicanos. No pude evitar escuchar lo que estaban diciendo. Y se pasaron hablando durante toda la tarde acerca de dónde irían el año que viene. Total que nadie estaba ahí.
Y ese momento, ¿cómo pasa? Decía Guru Rinpoche, el padre de la tradición budista tántrica de Tibet, como un relámpago de luminosidad que ilumina la noche. Así de rápido. Y no vuelve nunca más. Mi maestro Tulku Huyen era a veces un poco violento, ¿no? Y la razón por la que era violento siempre correspondía a el criterio que les acabo de mencionar, ¿no? No porque yo fuese tan brillante, ¿sí? Y en ocasiones cuando me veía distraído, me sacudía, ¿no? Y me decía, corazón, ¿a dónde estás? Esto que está pasando es solo para tus ojos, una vez, nunca más. Y no estás aquí. Y es cierto, una vez, nunca más. Y no vuelve. ¿No es cierto? Entonces el otro día estaba viendo algunas fotos de ese viaje. Y mi hija pequeñita, que ahora tiene 4 años, y es la encarnación de Atila el Uno, en aquel entonces tendría un añito. Y era una gorda con unos cachetes gigantescos y sus rizos. Un querubincito. Eso ya no es. Ya pasó. Esa persona ya no existe. Se fue. Pero yo estaba ahí. Así que no me arrepiento porque la gocé. No estaba en Austria ni en Australia. Estaba ahí. ¿Se entiende eso? Y siempre estamos en otro lado. O siempre estamos dedicados a aquello que no vale la pena. ¿Verdad? Y como decía John Lennon, la vida pasa, ¿verdad? Mientras estás ocupado haciendo planes. Entonces, la estabilidad de la atención nos permite recuperar el presente. Y con ello lo que Trungpa Rinpoche, mi primer maestro tibetano, llamaba la magia de lo ordinario. Siempre estamos buscando algo mágico, excepcional, pero ¿a dónde lo buscamos? En lo extraordinario. ¿Y dónde está? En lo ordinario, enfrente de ti, ¿verdad? Si estás atento, si estás presente. Pero nunca estás atento y nunca estás presente. Siempre estás en otro lado. Me decía Tulku Huyen que mi cuerpo de energía estaba en Tibet. Y por años pensé que era un cumplido. De verdad, creía que lo que él quería decir es que mi espíritu estaba ligado al pueblo tibetano, lo cual para mí era un cumplido maravilloso, ¿no? Años me tardé en darme cuenta que lo que me quería decir es que tú eres mexicano, baboso, y tu mente está en la antípode del mundo, en el Tibet, donde no estás. Y así se nos va la vida. Y finalmente tenemos que cultivar la sabiduría, insistiendo en torno al hecho de que esto que llamamos sabiduría es una correcta comprensión de las cosas como son. Y ese es el objetivo ulterior de todas las diferentes enseñanzas que comprenden al budismo en general. ¿Sí? Tengan esto presente. ¿Ok? Y hoy al ir a dormir, intenten transitar hacia el sueño con una firme determinación de aprender al sueño como sueño, de darse cuenta que están soñando. La experiencia es eufórica en el momento en que despiertas dentro de un sueño, tan intensa que a menudo te despiertas. ¿Sí? Entonces, si se despiertan, traten de modular su entusiasmo para que el mismo no detone el que salgan del sueño. ¿Ok? Y si en el sueño se pueden hacer siquiera por un momento lúcido, observen cómo es que los fenómenos aparecen y cómo es que no les esclavizan de forma alguna. Eso no quiere decir que no los perciban, ni tampoco quiere decir que no interactúen con ellos. Solo quiere decir que no te identificas con ellos. Eso es lo mismo que tendríamos que hacer en el estado de vigilia. Dado el hecho de que en el estado de vigilia estamos despiertos, pero no estamos lúcidos. ¿Sí? Bien, ahora, si para esto se necesita cultivar una mente estable y concentrada, ¿por qué no? Trabajamos un ratito por cultivar esa mente.
¿Les parece? Bien. Nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida, de nueva vez nuestra cabeza en equilibrio o balance. Y colocamos nuestra atención o recolección sobre el proceso natural de la respiración. Así recordamos las instrucciones esenciales. Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y así liberamos. Consciente, lúcidamente la dejamos pasar. Intentamos no elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad, volvemos a nuestra atención o recolección sobre el flujo natural del respirar. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas o vinculadas al proceso de la respiración, comenzando por la relajación. Metódica, conscientemente, recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Donde identifiquemos cualquier elemento o rastro de tensión o ansiedad, relajémoslo. Como un medio hábil y si se nos facilita, podemos imaginar que al inhalar en nosotros penetra luz y claridad, que la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Los ilumina, los distiende, los relaja. Al exhalar imaginamos esta tensión nos abandona. Mantenemos a nuestra recolección o presencia mental sobre el objeto de concentración, el flujo natural del respirar. Mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, fundamentalmente dirigida a la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen, los que obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación, y así en la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. De ser presas del hundimiento mental, el sopor, el sueño, la mera pérdida de claridad. Nos concentramos en la inhalación y así en la viveza, alerta y claridad mental que está propicia. Orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable, quieto, imbuido de la continua presencia de la atención, alerta y lúcido, mientras atendemos a la respiración con una actitud libre de aferramiento y constricción y simultáneamente libre de distracción. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, nos dedicamos a esta dimensión de la práctica. Toda la atención sobre el respirar. Cualquier idea, sensación o estímulo la observamos y liberamos. No elaboramos sobre la misma, no nos identificamos con esta. Impedimos no secuestre. Con suavidad, con naturalidad, sin violencia y constricción. Volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Como punto de partida acentuamos la relajación. Y así recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Donde hallemos elemento alguno de tensión o ansiedad, lo relajamos. De experimentar extremediación nos concentramos en la exhalación.
y de ser presas del hundimiento mental, el sopor o el sueño, en aquello que estimula a la mente la inhalación. Asentamos a nuestro cuerpo y mente en su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, quieto, estable, alerta y lúcido. Atendamos a la respiración sin aferramiento y sin distracción. Recorramos al cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Atendamos la frente, los párpados, las mejillas, la mandíbula, el cuello, los hombros, los omóplatos, nuestro torso, nuestro estómago, nuestros brazos y cadera, nuestras piernas, nuestros pies, las muñecas, las manos, los dedos. Cualquier elemento de tensión y ansiedad, relajémoslo. Simultáneamente mantengamos nuestra recolección o presencia mental sobre el ancla y referente de la atención, en este caso la respiración. Simultáneamente asentemos a la respiración en su ritmo natural, libre de manipulación e injerencia. Naturalmente observaremos cómo la respiración gradualmente se suaviza, se torna más honda, cada vez menos perceptible. No inhibimos los estímulos que a nosotros llegan, como los sonoros, el cantar de los pájaros. Simplemente no elaboramos sobre de ellos. Anclamos la atención al flujo natural del respirar.
Fortalezcamos ahora la estabilidad. Recordamos por la misma, comprendemos un estado de quietud, de inamovilidad, pero al mismo tiempo uno imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observamos la expansión y contracción del diafragma y del abdomen. La natural relación que existe entre estos movimientos y el proceso de la respiración. Al inhalar notamos si la acción es larga o corta, si es profunda o superficial. Y hacemos lo mismo con la exhalación. Simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento, de experimentar extremidad, cualquier distracción, el propio diálogo interior. Nos concentramos en la exhalación. La sensación gradual y progresiva de relajación que le acompaña. Y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño, la mera pérdida de claridad. Nos concentramos en la inhalación. La viveza, alerta y claridad mental que está propicia. Acentuemos ahora la dimensión de la viveza, alerta y claridad de la atención, indispensable para el cultivo de la estabilidad. Atendamos entonces el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y como un medio hábil, si se nos facilita, podemos imaginar la presencia de un ticle, esto es una pequeña esfera luminosa, en el medio del entrecejo,
en la que suavemente focalizamos la atención. De nueva vez de experimentar extremediación, nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental en la inhalación. Finalmente, meramente concentremos la atención en el proceso natural de la respiración y recordemos la instrucción esencial. Cualquier idea, sensación o estímulo la observamos y liberamos. Conscientemente la dejamos pasar. Con suavidad y naturalidad, volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración.
terminamos por dedicar el mérito que a través de esta práctica ya hemos desarrollado o cultivado, deseando sirve y sea de beneficio a todos los seres, que podamos todos actualizar nuestros potenciales y así trascender nuestras diversas limitaciones, que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe, que todos los seres puedan ser felices, dejar de sufrir y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Imaginamos el centro de nuestros corazones irradia un intenso haz de luz blanca, el cual se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones, y aporta a cada uno de estos lo que requiere para ser feliz y dejar de sufrir. Aquellos que sufren de hambre y de enfermedad, los que transitan inconscientemente por el estado intermedio entre la vida y el renacimiento, aquellos que se ven expuestos a una honda y profunda pérdida, aquellos que soportan una tragedia natural y aquellos sobre los que se depositan grandes responsabilidades. Irradiamos luz, claridad hacia ellos y esta en esto se funde. ¿Así es? Así es, así es. Gewa de nyodo dala mazande juju nido te jamalo pade sala kupasho. Chanchop seni rinpoche ma kepa na chechuchi kepa nyampa me bayang kong ne kong du pe washo ahum benzi guru pe masidi hum pe. Om baja satva hum ahum mani pe me hum. Y así incorporamos, traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien, pues ahora al ir a dormir, dos recomendaciones. La primera es intentar imaginar que durante ese tránsito, sobre ustedes o a su lado aparece la figura de Shakyamuni Buda, la figura del Buda histórico, translúcida, radiante, luminosa, sobre de la cual ustedes descansan su cabeza, lo hacen en su regazo en este tránsito hacia el ir a dormir. Esta es una manera de generar una impresión positiva que puede como mínimo tener por consecuencia un sueño positivo, un sueño agradable, un sueño virtuoso en general. Y bueno, si tienen la oportunidad, intenten las siguientes estrategias. Como punto de partida, tengan presente que en el tránsito entre el estado de vigilia y la experiencia del sueño profundo sin sueños, que pues es la primera transición que experimentamos entre el estado de vigilia y el del dormir, hay una transición en donde nosotros poco a poco experimentamos somnolencia hasta que eventualmente nos quedamos inmersos en un sueño inconsciente profundo. Pero en el inter surgen una serie de imágenes, se llaman imágenes hipnagógicas. Estas son ya sea destellos luminosos, haces de luz, formas geométricas o simple y sencillamente destellos de sueños ausentes de una especie de continuidad narrativa, simplemente como imágenes aisladas que la conciencia produce. Intenten mantenerse atentos a estas experiencias y si pueden hacerlo, es posible que al ingresar a la dimensión del sueño profundo sin sueños lo hagan lúcidamente. ¿Sí? Si no pueden hacer esto y quedan dormidos, traten de mantener cierta atención al empezar a soñar. ¿Sí? Y al empezar a soñar, si descubren algo en el sueño que es inconsistente, como por ejemplo el hecho de que pueden desplazarse instantáneamente de un lugar a otro, pausen y cuestionenlo. Esto es, sé que por ejemplo viajar de mi casa a mi trabajo toma una hora, ¿cómo es entonces posible que ahora, en la experiencia por la que transito, puedo movilizarme de este espacio a París en un instante? Debe de ser que estoy durmiendo, que estoy soñando, ¿sí?
O si aparece el conejo de Alicia, vestidito con su jaqué, ¿no? Con su relojito y te dice, se me hace tarde ya. Los conejos no visten jaqués, no tienen relojes, no hablan, estás soñando. Entonces recuerda eso. Si aparece tu suegra y es agradable contigo, indudablemente estás soñando, ¿no? Si tu esposa es cariñosa, estás soñando, ¿sí? Lo que fuere que nos detone, nos ayude a hacernos lúcidos en el sueño, ¿ok? Y si logran, aunque sea por momento, hacerse lúcidos en el sueño, y en ese tránsito reconozcan la naturaleza ilusoria de las apariencias, ¿ok? Ahora, recién se levanten el día de mañana. Levántense muy suavemente, no se incorporen rápidamente y justo en el instante en que empiezan a levantarse, volteen su atención introspectiva, su atención retrospectiva hacia los sueños de la noche. Traten de recordarlos lo más claramente que puedan, ¿ok? Ahora, en una práctica más compleja, usaríamos la recolección de esos sueños para elaborar nuestro diario de sueño, con base en el cual la idea es que detectemos eventualmente lo que se llaman las señales de sueño y con las señales de sueño establezcamos lo que llamamos los exámenes de realidad. Pero por ahora simplemente intenten, a la medida de sus posibilidades, simplemente recordar el sueño de la noche, ¿ok? Y al ingresar a la experiencia de vigilia, traten de generar la determinación de hacerse lúcidos en la experiencia de vigilia y de reconocer a la experiencia de vigilia también como un sueño. ¿Ok? Intentemos esto ahora al ir a dormir. Bueno, pues muchísimas gracias. Los dejo descansar, han de estar ya muy cansados. Y nuestra sesión primera el día de mañana es a las 7 de la mañana. ¿Sí? No la descuiden, es una sesión buenísima, aunque les dé miedo. ¿Sí? Despertarse muy temprano. Pero ese es el momento en donde la mente está más clara y a veces es la sesión con mayor éxito. Así que vamos a vernos a las 7 de la mañana para nuestra primera sesión de meditación. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, que descansen, gracias por venir y nos veremos mañana.